Ahí estoy. Hola, Odai. Hola, ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien vos. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te dice la gente, Bodai? Sabes que me dicen mucho Bodai. Es como que al No principio sé. arrancó como un chiste que haces Bodai y ahora ya como que un poco que quedó también. Pero si no es G, y los que me conocen de la infancia, Gigi, de una. Perfecto. ¿De dónde sale Bodai? Bodai es un nombre en sánscrito, viene como de la terminología Zen, que significa sabiduría del despertar. Viene del despertar. Mirá qué Así que bueno. un poco lo que la Qué música bien. también quedó en mí. Así que De una. Bueno, ¿cómo viene esa cuarentena? larga, pero bien. Se hizo, se tomó bastante bien, es lo que hay que hacer y si estamos cuidándonos a nosotros y a los que queremos y bueno, a todos los que podamos se hace y obviamente que tuvimos que ajustarnos también a yo y mi familia y varios, bueno, con los que convivo también para poder adaptarnos y proyectos que tuvieron que cambiar y demás, pero eh, la verdad que eh, bien, bien, mejor de lo que pensaba Llevándola. al respecto. Bien. Estuviste componiendo bastante. ¿Qué estuviste haciendo? Sí, me puse un poco con eso, después paré, porque mi compañera fiel, la compu donde arrancaba todas mis ideas, pasó a mejor vida de Ajá. muchos años, igual que me acompañó, era como que ya lo venía esperando, o sea, hacía ya lo acá cada 2 días más o menos, Ah, bueno. era algo que tenía que suceder y medio que trabajo también en otra, pero me costó un poco adaptarme a ciertas cosas que yo tenía, viste, sonidos puntuales que yo había elegido o que yo ya tenía eh, cosas mías ya grabadas y viste, es como que te agarra una cosa así, bueno, evidentemente tengo que parar un tiempo y justo la semana pasada retomé eh, un montón de proyectos que tenía ahí y estuvo bueno porque me reencontré con eso y lo escuché como si fuera, bueno, a ver qué es lo que hay, porque casi que me había olvidado y me Mirá. gustaron. Así que como que estuvo bueno. A ver, para todo Tuviste bien. ahí un tiempito sin compu, digamos, Sí, es como en que el no medio. pude pegarme en realidad, porque trabajo también Dale. con otra, pero costó el desapego. Claro. Está bien. Bueno, vamos a charlar un rato. A charlar de tu carrera, de conocerte un poco, meternos un poco también de cómo trabajás tus tracks y nada. Así que bueno, vamos a empezar con el principio. ¿Cómo te convertiste en DJ? ¿Cómo empezó tu carrera musical, digamos? Pues vi que también tocas muy bien el teclado, o sea, viene, me imagino, hace un par de años. Estaría bueno que nos cuentes un poco. Bueno, gracias. Antes, no me quiero olvidar de agradecerte también Grande. públicamente por la invitación y el interés y Un esto que placer. habrás investigado también, que es, nada, es algo lindo. Grande, gracias. Así que, bueno, como empecé, sí, un poco que había estudiado un poco de todo. Fue teoría, piano, un poco de canto. Siempre estuve relacionada con eso. Eh, Nunca lo tomé como algo muy en serio porque lo había hecho ya muy de chica. En ese momento me había como que había aprendido lo que necesitaba para poder leer música y escribir y manejarme sola. Y viste que aprendes música clásica y todo eso cuando arrancás y la cuestión del conservatorio que me tenía que, para ir a rendir, tenía que tocar de memoria. Y yo sí, pero ¿para qué si tengo la partitura ahí? Y no soy tampoco muy memoriosa con esas cosas. Claro. Así que, y también yo fui creciendo, entonces como que me aburría un poco ya tocar ¿Ibas a un alrededor. conservatorio de chica? No, nunca llegué a rendir. Fui con una maestra particular a los 8 años Bien. y estaba a full ahí. Hice un par de años y después siempre seguí, pero nunca lo tomé como algo, o sea, seguí mi otro ritmo de, bueno, vamos a hacer algo que me pueda independizar y demás. Pero bueno, viste que siempre los caminos te van llevando. Seguía bandas,
la electrónica siempre estuvo presente, con mi hermano, que fue mi gran influente en ese sentido, me decía, vamos a ver acá, vamos a ver allá. Y en el 2013 ya me empecé a vincular por cuestiones de amigos, de otro amigo y qué sé yo, con gente ya que tocaba. Y bueno, arranqué, pero recién el primer set fue, me lo subieron en el 2015 y como que ahí era algo totalmente improvisado que no sé, ¿Cómo eran tus sets al principio? ¿Cómo bien, tocabas? ¿Con qué tocabas, digamos? sí, siempre fue con el Tractor. Los que grabo normalmente son con el Tractor, no Ok, y los podcasts, ¿no? Los que uno graba en sí, casa, sí, sí. Sí, normalmente con eso. Y bueno, creo que resultó bien, porque como que fue ahí que después me empezaron a invitar a un radio show, después a tener mi show en otro lado, y después, y así, fueron muchos shows, radio show, radio show, radio show, y en un momento era como que me habían dicho, bueno, te tengo que mencionar, el Facebook tenía un mix de cosas, porque en ese momento siempre trabajé relacionado a los viajes, entonces también viajaba mucho y era como un mix y no quería mostrar mucho que tocaba porque no sabía qué iba a pasar. Años claro. después quedaron todos y estaba todo re bien, pero también era yo Con los necesitaba. viajes que hacías, también me interesa. Nos metemos un ratito ahí. Sí. Yo soy licenciada en Administración de Empresas basadas en turismo y hotelería. Así que Ah, qué trabajé bueno. en varios rubros de esos, desde cruceros hasta hoteles, y, y 7 años en una empresa de tecnología, también relacionada con eso, y tengo toda una carrera ahí eh, bastante amplia, que siempre me Claro, acompañó, eventualmente me acompaña con algún proyecto porque ahora estoy independiente, pero, pero bueno, era como que lo quería tener separado y después no, ya son unos cuantos años que como que se fueron enterando de uno por otro y re bien y ahí sí ya se mezcló todo y soy más Bodai que cualquier otra cosa. claro. Y bueno, esto un poco combina las dos cosas, ¿no? Porque viajar y hacer lo que te gusta. O sea, me imagino que viajar te encanta y esto, encima la música te encanta, así que es un buen nexo entre las dos cosas, me parece, ¿no? Sí, sí, totalmente, Qué totalmente. bien. Bueno, y ahí grababas podcast, qué sé yo, pero ¿cuándo te metiste, digamos, a tocar un poco más para gente que baile? O sea, ¿cuándo te metiste más en el vivo, digamos, enfrente Eh, de personas y eso? a tocar en público. Estoy tratando de Exacto. recordar, eh, ¿sabes que no me acuerdo cuándo fue la primera? Más o menos. Pero creo que no, fueron fechas de acá, en donde más fijo empecé a tocar, que es como que gané también experiencia, fueron en unas fiestas que se llaman, o se llamaban Non-Stop, que hacíamos, que fueron en Requiem, hubo algunas en Palermo también, y ahí yo tenía cierta constancia, y ahí también empecé a explorar y pasar por distintos equipos, y hacer un poco lo que quería explorar, porque me sentía en familia y ya era una misma comunidad que venía, Claro, y de qué ahí bueno. eh, pasaron distintas cosas. Yo creo que tal vez en donde yo más sentí un, un cambio, tanto en el sonido, porque uno también a la vez se va descubriendo en el sonido, porque somos seres en Tal constante cual. cambio también, así que Sí, sí. mientras iba pasando eso, donde sí yo ya estaba más encontrada y firme, digamos, fue en un warm para Silicon Soul, que también ahí conocí a DJ Paul, que tocaba después que yo. Había tocado 3 horas eh, y, 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 salió bien, me gustó.
Eh, una parte del set la subí también después de esa Buenísimo. fecha y ya era más deep. eh, Había tenido unos lindos feedbacks al salir de algunos DJs que no conocía y tampoco me conocían y fue un intercambio. eh, y es como que esas cosas también te hacen convencer de algo que uno es difícil también decir, no, sí, eh, Tal puedo, cual. o va a ser, dudaré, uno nunca sabe en algo así. Era como que para Sí, sí, mí, ¿viste? Era un tal hobby, cual. y siempre seguía diciendo, no, para mí es un hobby, no, yo capaz un poquito toco y Claro. siempre fue un poco Y hoy, más. hoy ya lo tomás de otra manera, ¿no? Sí, hoy tengo ya cosas constantes, tengo bueno, mi radio show, que es mi espacio eh, en Frisky, que es donde aprovecho a testear música nueva mía o lo que me gusta, porque es un espacio de expresión totalmente personal. Eh, Otros lugares donde me invitan y bueno, también las fechas, pero ahora los shows es algo bueno, hay Claro. virtual y van a venir cosas muy lindas, pero sigue Ahora siendo, estás haciendo se sigue algunas sintiendo. virtuales. Hice uno yo, digamos así, de lo que sería vivo, hice uno, y habíamos hecho justo antes de que cayera la cuarentena un showcase del sello. Capaz que estoy tirando mucha información, vos decís. No, no, está bien, porque después vamos a ir indagando en cada cosa. Vamos, ok. Vamos a hablar de sello, todo. Habíamos hecho justo un festejo Va, si y te dejan, no sé, hablar de eso. O no salió todavía ¿de qué? de ese video, de ese, del showcase. No, Te el show dejan a ver si se puede hablar, hablar. del sello lo hicimos antes de que saliera, antes de que surgiera lo de la cuarentena, había sido por streaming online, porque estaba el deseo de querer Buenísimo. compartirlo con la comunidad alrededor, era como que yo quería que estuvieran todos ahí. Entonces dije, ¿cómo Claro, hago? Lo festejamos con un círculo muy íntimo de amigos y conocidos, y mis amigas de las que viven afuera, que estuvieron ahí acompañando, pero después la idea era que fuera algo virtual, y justo después sucedió todo esto que fue obligado, así que es como que tuve esa primera experiencia sin querer queriendo. claro. Así Qué que bien. ¿Eso quedó subido? sí, 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 eso está. Fue Qué un set bueno. distinto porque quise poner todo lo que podía a mitad, y viste que cuando también pones, eh, y no hay tampoco un catálogo tan extenso, así que un poco que no va a ser como un natural, que te vas a encontrar con otro tipo de cosas, otro tipo, pero sigue teniendo la tiene todo el espíritu Claro. de ello. Y después hice Si hoy tenés que hacer. Perdón, sí, sí, contame. No, y después hice otro acá desde casa, muy relajado, y que, nada, viste, cuando a veces las cosas salen relajadas te terminan gustando más, y salen como querés, y fui cambiando un montón de ritmos, un montón de cosas, pero como que fluyó, que ese Qué también bueno. está subido. ¿Cómo te gusta tocar en los sets? Si tenés que armarte vos el gear, digamos, las cosas que tenés que pedir, ¿qué pedís para tocar en un show? ¿Cómo es tu Eh, setup, digamos? El setup normal, mixer puede ser tanto el Allen Heath o el Pioneer, la verdad que, de hecho yo tengo un Allen Heath, y estoy acostumbrada a ese, y me ha tocado fechas en donde, bueno, fechas de primeras cosas importantes, en donde me encontré con mixers nuevos y con bandejas, ¿cómo es? Las XDJ, por ejemplo, las que están todas juntas, y las exploré ahí, y viste que los loops son distintos, o sea, como Claro, preferencia, las 2000, porque ya conozco el visor, los loops y demás. claro, Tampoco tengo en casa, entonces es como que eso también o sea, está bueno en el sentido de que te terminás adaptando, es como que en el primer track es
explorás todo y si querés Tal ver un cual. poco más, le pones luz del celu y explorás todo lo que hay para estar seguro de que vas a tocar. Más que Tal nada porque cual. es un tipo nuevo y, y hasta ahora siempre fue así y fue bastante bien. Qué loco, vos por ahí que venís de un instrumento, como que entendés esa parte de la práctica de otra manera, ¿no? Que por ahí, qué loco es llegar a un lugar y tener que tocar con algo que nunca tocaste en tu vida. ¿No te parece medio extraño todo eso en este mundillo? Sí, sí, la verdad que sí. Y también era, pero para mí era todo loco. Y al producir también fue toda una historia acostumbrarme, porque el pentagrama de repente es como que las notas ya no es eh, una blanca, una negra, una redonda, una corchea, son como según cómo lo estirás y así, una inmensidad de Claro, cosas, y en vez de estar así, está así, y bueno, tal pero, cual. eh, pero me adapté. Lo que no sé si podría, ya, porque cuando lo intenté no pude, es hacerlo sin un MIDI, como que necesito ver las teclas de un teclado Claro, y tocarlo desde ahí. Después lo acomodo y lo deformo y demás en la compu, pero sí, necesito sí, sí. arrancar desde ahí hasta un Tocarlo. no sé, Sí, sí, sí. será una mala costumbre o buena costumbre, no lo No, sé, está perfecto. pero, pero a En veces eso me parece que, para mí me parece que está buenísimo, qué sé yo. Son dos métodos distintos también, ¿no? Por ahí. es distinto. Yo admiro al que pueda hacer todo desde sin eso, Desde- no claro, prescindir de eso, porque y sacan cosas increíbles. Yo digo, cómo, no sé, ¿cómo hace? pero bueno, con la Claro, experiencia, yo creo que tal vez si no tuviera de repente nunca más acceso, me acostumbraría, porque soy de acostumbrarme, o soy terca intento no, pero claro. bueno, Y a la hora de producir, producís, digamos, con Ableton Live, ¿cómo trabajás tus producciones? sí, sí, uso Ableton, sí, ¿Usás arranqué ahí, algún? entonces, Acá se tira como información también media nerd de qué se usa, de algunos tips ahí para la gente que escucha, de instrumentos virtuales, si te gustan algunos. Si querés ahí contar un poquito, estaría bueno. sí, uso mucho instrumentos de Ableton y los empiezo a deformar y demás. Uso mucho más, me doy cuenta que es algo raro cuando lo cuento, eh, desde las flautas y demás, y que de repente suena, si vas toqueteando y modulando, de repente suena todo muy distinto. Obviamente que el sonido no es lo mismo y después tenés que agregarle varios, eh, no quiero tampoco irme en expresiones que no se entiendan mucho, pero eh, todo lo puedes también mejorar con algunos plugins que van levantando brillo, le dan un poco más power y demás. Eh, pero uso mucho de ahí y ahora estoy como un poco enamorada de algunas cosas de Roland. Eh, y ¿cuál es el que más uso? Bueno, tengo un bass station de Novation, hay mucho de lo que me viene yo tengo una Sapphire, la placa, eh, Sí, y muchas veces me vienen cosas de ahí, por ser usuaria, así que las aprovecho todas, claro. las exploro y voy eligiendo qué hay, y desde, viste, efectos de delays y cosas, soy Qué bueno. muy poco memoriosa, pero puedo buscarlo. Eh, Qué Puedo bueno. verlo ¿Sabés dónde está? en la otra compu, igual tengo el backup y lo que tengo en esta, Bien. y se los puedo pasar, obviamente no hay ningún problema. O si quieren Claro. ver Y en algún... a la hora de componer, ¿qué haces primero? ¿Cómo trabajas, digamos? ¿Cómo arrancas un track? ¿Se te viene una melodía a la cabeza y la haces? ¿Cómo surge esa parte artística, digamos, de composición? La mayoría de las veces lo que termino cerrando, porque tengo lo que saqué hasta ahora, que ya salió, es muy poco propio, o sea, solo mío, que es todo, absolutamente todo.
Y claro, también soy ultra terca, entonces yo quiero estar en todos los pasos, desde la composición, desde cantarlo, tocarlo, producirlo, mezclarlo y no sé masterizar, es lo único que no de hago. una, Eh, entonces eso también me lleva bastante tiempo porque también en cada cosa nueva que hago busco que haya una evolución eh, en todo claro. sentido. En lo que va a salir, que son estos que estoy trabajando muchos en simultáneo, eh, yo creo que se va a sentir que hubo una exploración y un intento de tratar de evolucionar en ese sentido y en todos los sentidos, porque también no sé, creo que todo lo que hago influye, desde cómo uno se siente, qué es lo que expresás, hasta la letra que me sale, que todas las letras que estoy haciendo salen en el momento, no, no es que, uy, no, Claro. o sea, si no es un estrés. Entonces tengo que esperar Y, a y, que llegue, como hasta estuve todo el año pasado con la banda metiéndole a fondo y gané confianza, tocamos en vivo y también ahí como que me fui probando un ¿Y las poco. haces en inglés las letras por algo? ¿O se te vienen así en inglés, el brainstorming así se te viene directo en inglés? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, a mí me pasa que durante mucho tiempo eh, trabajé y viví con constante, con inglés puro. O sea, puro, todo el día, era mi idioma. Eh, Después, inclusive cuando empecé a trabajar independiente, que lo hacía desde home office, o sea, desde casa como ahora todos, eh, Sí, trabajaba con la parte asiática y europea. eh, y entonces era también, vivía en español, pero durante esas horas, para poder comunicarme no solo con gente que tenga inglés nativo, sino con gente que hablaba otro idioma, pero el punto en común era inglés. Eh, claro. y un poco que quedó también, porque la música se maneja mucho en inglés, y también me gusta mucho el inglés porque no tiene género. Es un idioma que no tenés que estar Claro, con todos, y eso me parece sí, sí. maravilloso también. Y creo Claro, que es claro, más sí. fácil para que traduzca bien cualquier idioma, porque tengo, no sé, Sí, 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 sí. es el No, y idioma más también potente. sonóricamente es como que queda lindo también. ¿No? Sí, sí, era más que nada por eso, porque sea algo internacional, no por nada puntual. De hecho, he hecho en español y tengo algunas otras cosas Claro. más ahí en español, con música un poco más autóctona que también estuve explorando y todas cosas que hay que cerrar, que en algún momento tal vez Está bien. Lo haré. bueno es que tenés cosas, tenés muchas cosas. Sí, Así que eso está por ahí bueno, es un gran cerrarlo. paso. Sí. ¿Y tus influencias cuáles son? Eh, Bodai. Bueno, como tengo esta cuestión de que a veces cuando me hacen la pregunta y tengo que tirar un nombre, no, tal vez no me Ah, acuerdo un nombre de alguien que reconozco, y ujú, lo descubrí hace no mucho que me pasa esto, como muy a menudo, aproveché la lista que hicimos para esta charla y la orienté en base a mis influencias, porque ahí es cuando sí me arranco con el primero y después digo, ¿cómo claro. hago para solo poner 20 o lo que sea? Así que Sí, fue como, bueno, creo que después las vas a compartir. Fui sí, como, después la comparto y está buenísima. Un poco David August. Hay como influencia mucho de Deep también. No, no está bárbara la playlist. Te decía hoy que me encantó. Así que después la vamos a compartir después de la charla, quedan acá y después queda siempre en mi perfil, ya sos la número 33, la playlist número 33, pero están todas ahí en Spotify. buenísimo. Está bueno, es como traer un poco la música del invitado y como charlar y como sentirse como, viste, también a mí me envuelve un poco, me pongo música acá y es como que, nada, como que me conecta un poco más con quien estoy hablando también. Sí, tal cual. Bueno, un poco fue esa la idea, decir, bueno, ya que, porque en realidad si uno quiere ver qué música me gusta,
o qué música hago, puede ir a mi Spotify o cualquiera de mis redes y lo busca. Tengo ahí también selecciones de charts, así que quise hacer en la nuestra, quise contarles un poco de mí a través de ese playlist lo que pude. Así que como tuve que elegir muy minuciosamente por la cantidad, elegí los que hoy ejercen una influencia en lo que pueden tal vez escuchar o ver de mí y que van a escuchar sin duda, como que todo eso, viste que está desde Annie Lennox, de Cerati, elegí uno de episodios sinfónicos porque también se lo sigo escuchando y, y me encanta, pero también, o sea, es muy Sí, difícil. buenísimo que hayas elegido esa versión también. Buenísimo. Así que, bueno, ahí hay un poco de Ahí todo. están las influencias. Perfecto. Eh, Así que, bueno, un poco de... No nos metemos con nombres y esas cosas. Está perfecto. Y así como un pilar, así o alguien que vos sigas y que te guste cómo lleva su carrera a cabo, que sea como un ejemplo para vos. Bueno, siempre no es casual que a Hernán le digamos maestro, porque realmente lo es. Y es algo que lo vi desde cuando solo era fan, ahora como productora, como artista, cuando entro en contacto, siempre fue igual. Y realmente es un maestro. Y aun cuando yo no sabía que iba a ser DJ, tal vez, eh, con mi hermano era toda una cuestión, decir, bueno, vamos, era todo un evento. Así que... Y después te terminó haciendo support, te terminó poniendo track tuyos. Eso ya fue un Re loco. Sí. Estabas ahí, estabas en el campo de polo, ¿no? Puso un track tuyo Sí, con mis vocals. con tu boca. Era de Kevin. Exacto, sí, con Kevin. Perfecto. Sí, sí. Lo tuvimos a Kevin acá invitado también. Ah, qué bien, qué lindo. Gran nota tuvimos con Kevin. Como 2 horas charlando. Y seguíamos. Qué bueno. Es que es muy enriquecedor Sí. compartir momentos con él. Nosotros no tuvimos momentos tan... fueron muy puntuales los encuentros que hemos tenido, pero ninguno de los dos necesitó decir mucho para entendernos también cómo somos o qué esperábamos o qué intención tenemos. Siempre fue todo muy fácil. Qué bueno. ¿Querés contar un poco la historia de ese track? ¿Cómo? ¿Querés contar un poco la historia detrás de ese track que hicieron juntos? ¿Cómo fue? Una vez estuvimos, creo que estábamos intercambiando también, que nada que ver, que fue algún mensaje, mira esto, no sé qué, pero como decirte del yoga o algo relacionado con eso. Y yo justo había terminado, fue hace un año y más. Él iba a tocar, estaba ahí cerca de tocar para hacerle el warm Hernán. Así que fue para esa época, un poquito antes. Y yo había hecho un edit que me surgió, tenía un podcast, y muchas veces si no pongo un tema mío, quiero ponerlo, a veces quiero ponerle sí o sí una impronta, por más que no me surgió poner nada mío, porque tampoco era que tenía el gran repertorio lanzado en ese entonces. Entonces a veces hago una intro y me pasa así a veces, que nace tarareando algo. Había hecho un edit de un track de Loeffler y justo hablando le dije, bueno, a ver qué le parecía y le había gustado mucho y ahí como que quedamos en, bueno, que tal vez le iba a mandar algo para ver si surgía hacer algo, para un vocal o algo así. Y a los pocos días dije, bueno, a ver qué puedo hacer, qué me puede inspirar. Y el primero que escuché fue Amapola, el track de él, que es maravilloso. Y, y enseguida se me vino eso. Lo escribí, lo grabé, lo trabajé un poco.
y en realidad le quería mandar una muestra. De hecho, me sentí un poco atrevida porque mandar una muestra es un track de esa persona y si no le gusta, Claro, podría llegar a ser claro. un poco un bajón porque tiene mucho sentimiento, ¿no? Ese track, bueno, yo creo que lo conocen, pero si no lo conocen, vayan a escucharlo porque me encanta. Eh, y le mandé una partecita de lo que había armado a ver que si le gustaba. Así que le gustó, lo quiso después entero y nada, fueron unas vocals que quedaron para él. Se las hice para él, no las uso ni yo. Así que él a veces lo ha puesto en los shows y va haciendo cosas con eso. Además Qué de bueno, él, no le quedó, pero después tiene eso que, nada, es lo que nació de su... buenísimo. Sí, sí, es muy lindo. Todo Bueno, el... gracias ahí por cómo fue. compartir la historia. Qué grande. ¿Y cómo te metiste en armar un sello y cómo fue eso? Vamos a hablar un poquito del sello. Sí. Bueno, yo estoy con Auditen y con Amitabha, el que más me representa, digamos, es Amitabha y es más nuevo también. Auditen está, creo que es 2015 o 2016 ya estaba con lanzamientos. Eh, y yo entré un poco que era el momento en el que yo me estaba empezando a independizar también en otros trabajos y estaba empezando como a hacer consultorías y un poco que Ezequiel Dynacon, que también con quien vivo, hacemos un montón de cosas juntos, como ya deben saber. Eh, Vamos a mandar un saludo, estaba por ahí, sí, está en otro lado porque lo quería ir en otro cuarto. y no, me dijo que quería disfrutar de verlo como espectador. Así que, Está perfecto. gracias. Un beso. Eh, bueno, como que conociéndome me convocó a organizar un poco el sello. Lo tenía un poco ahí, un poco bastante quedado, era como que estaba, un poco que también nació igual que yo con mis proyectos musicales en ese entonces, era como todo catalogado de hobby. Y, y un poco que fue, bueno, para mí era algo sencillo porque era agarrar toda una cosa de información y ordenarla y hacerla empresa en algún punto. Eh, Así que y se empezó a ordenar, después hay cosas que las fui también volviendo a cambiar y todo va de a poco, ¿no? Así que, y ahora ya está, cuando me acomodé con ese, él siempre me venía diciendo que yo tenía que hacer algo mío con lo que yo hacía en casa, porque eh, es, es, muy típico de mí. Eh, Tengo un órgano que tiene, sí, bueno, 20 años ya, porque cumplí 35, pero fue en 2015, que anda exactamente igual que como me lo dieron y lo uso de MIDI. Eh, y está conectado ahora aparte. Entonces, cuando tengo alguna idea, voy ahí. De hecho, cuando estuve sin la compu, cuando empecé de nuevo con la compu, lo primero que hice fue hacer un ambient enseguida, porque ya estuve tocando tipo banda, o sea, sin compu, y Claro. estuve creando eh, con ese órgano. Bueno, la cuestión es que siempre explorando esas cosas que hacía en casa y viste la típica que estás haciendo cosas, no las grabás y después no vuelven. Y se habían generado Claro. momentos en la casa y muchas veces él llegaba y decía, decime que estás grabando eso. No, No, estaba era zapando. tanta repetición, tenés que grabar estas cosas, tenés que grabar estas cosas. Yo digo, pero es algo distinto, era como que era ambient, a un tempo, no sé, ni siquiera a un tempo, era todo, no había kick, no había casi percus, No había nada. nada. Claro. Y, y bueno, un poco que después cuando ya entré en la cancha de Auditen y todo ya iba bien y llegó mucha aceptación y bueno, hoy
por suerte van muy bien los dos. Eh, Ahí dije, bueno, ya está, voy a arrancar. Qué bien. ¿Cada cuánto hacen lanzamientos? Estábamos haciendo uno por mes, eh, pero los estamos también espaciando un poco ahora. Eh, No. Vamos, en realidad vamos viendo. Ahora, por ejemplo, vamos a espaciar uno, pero se vienen, quería hacer un mini compilado. Hicimos uno a principio de año que se llama Deep and Natural, que eran algunos que ya salieron. Ahora van a salir con tracks nuevos, eh, muy lindos, y de mini ya pasó a ser dos minis, dos volúmenes minis. Así que es como que a veces Está bien. ahí lo espaciamos, pero de repente capaz que vienen 5 tracks juntos, todos con una historia distinta y Me gusta súper mucho el distinta. arte que tienen las tapas. Me encanta el arte que como medio dibujado, ¿no? Medio como que, no sé, parece dibujado a mano, pero digitalizado, no sé, cómo trabajan eso. Sí, siempre trabajamos con algún artista. Bueno, en Amitaba siempre son eso que vos decís, son dibujados, digitalizados, y después eh, eh, armamos todo el resto, ¿no? Como que es un collage que hacemos con cierto criterio que queremos tener, eh, y bueno, así salen. Qué bueno. Ah, no, me encanta, la verdad te felicito. Están tremendo. Justo ahora estoy terminando bueno, se dio que siempre viajé mucho y ahora como al final no pude viajar más, fui Ujú. cortando el tema de los viajes, ya venía con cierta accidente porque uno se acostumbra, que no es solo a decir, bueno, viajar, sino a tener sus espacios solo, hasta mismo a vivir la adrenalina de a veces te toca un lugar que no conoces, y para mí me hace sentir viva. Y venía ya un poco con esa abstinencia de decir, bueno, dejo un poco más, y ahora que vino la- toda esta cuestión, aproveché esa abstinencia para hacer la certificación en yoga, que antes si no la podía hacer, porque tenés que estar ahí presencial y demás. Eh, si te lo perdés la clase, no, Claro, no, no podés ser yogi, así que justo me acompaña también los buenísimo. covers y todo eso. De una, de una. ¿Y cómo hacen los lanzamientos? Estaría bueno que cuentes cómo es la tarea de un sello, quizás cómo hacen ustedes los lanzamientos, qué hay que tener en cuenta para tener un sello. Estaría bueno que des un par de tips de esos. No hablamos mucho de sellos Sí, en ninguna charla, así que estaría bueno. sí, ¿qué hay que tener en cuenta? Diría como que lo separaría en los dos sellos porque es muy distinto. O sea, si bien los valores son los mismos, porque son la misma familia, eh, hay como distintos momentos de cada sello, y también distintas inquietudes y distinta música. Entonces, por ejemplo, con Auditen, eh, hay veces que quieren ver cuál podría llegar a ser el estilo, o buscar un parámetro. eh, y algo que a mí nunca me falló es recomendarles a Andrea Casino, que nos hace los masters, y además de ser un gran La amigo. vamos a tener. La semana que viene lo tenemos, Andrea, Ah, maestro. bueno, Sí, él también nos conoce, y, y muchos de sus alumnos han sellado, y no es por una cosa, o sea, no es que es porque, es como que eh, sí. un Lo poco de tuve todo. también de profesor, un maestro. Sí, es como que si él maneja también cierto sonido, que si te llama la atención, Claro. si te gusta ese sonido y justo lo ves con él, es muy probable que esté identificado también con el sonido de Iten. A eso quería decir. Pero él también puede eh, ayudar, o enseñar, o lo que sea
que él haga seguramente en otros estilos, pero al menos en lo que es Auditen, yo creo que es una buena referencia para el que quiera ver cómo, cómo avanzar. Claro, Eso desde tratar de identificar el sonido. bien, Y algo también que quería decir, que ¿por qué Andrea? Porque es muy... eh, no va a buscar, de los que yo conocí, eh, creo que no es muy subjetivo, es objetivo claro. con los estilos. Entonces, eso está bueno, ¿no? Porque si no está tu espíritu, es nada, no hay Pero bueno, gracia. bien. Eso con respecto al sonido. Y después de llevar a cabo los lanzamientos, cómo promocionarlos, qué podés recomendar. Eh, bueno, ahí yo a veces voy variando un poco según, no somos muy de la fórmula, eh, pero sí trato de que se vea todo lo que hay. Al menos que la comunidad que le gusta pueda acceder a la información. Entonces, que ahora estamos haciendo, por ejemplo, esto de unir todo un link en un mismo lugar, pero antes poníamos todos los links de todas las plataformas en donde quieren ir. Al principio poníamos solo el de Beatport, es como que uno también va, va manejándose como uno eh, Con cree las herramientas que que puede. puedan acceder. Nosotros creemos que que el mundo pueda acceder a esa música de los artistas porque, nada, porque creemos que es muy linda Bien. y demás. Eh, Así que usamos todas las redes de las sociales, Facebook, Instagram, eh, ¿qué más? Y mandan las promos antes de que salgan, son de mandar promos con cuánta anticipación, cómo manejan las promos. Y como estamos manejándonos como una vez por mes, más o menos los lanzamientos, cuando arranca uno ya estamos tal vez empezando a mandar otro en etapas, o Claro, depende, sí. Pero un mes está bien para ir mandando, para arrancar a mandar perfecto. escalonado o no. Siempre va a depender de qué música, cuál es tu comunidad de DJs. Eh, cómo te resulte a vos también. Capaz que el día de mañana, justo porque muchas cosas nos ha pasado por olvidarnos o porque se nos traspapeló con otra cosa o se te traspapela con la vida también. Y, y sucedió algo de una forma distinta que de repente funciona y queda, pero eh, también subimos siempre extractos de los tracks, los audios, se lo compartimos también a los artistas para que puedan hacer uso y lo puedan compartir. Eh, Buenísimo. bueno, sí. ¿Y sos de recibir muchos audios, muchos tracks? Quiero decir, ¿te mandan Sí, muchos? sí, hay como oleadas también, Claro. pero sí Ahora en y... cuarentena, ¿sentiste que estaban mandando más? ¿Cómo? ¿Sentiste que en cuarentena te estaban enviando más tracks o Ah, cómo está? sí, hubo más, pero, pero antes también había. Lo que pasa también es que al estar todo el tiempo acá también, hay más tiempo para organizarse. Entonces Claro, hay mayor constancia, yo me ordené mucho más en ese sentido, así que ahora no pasa tanto tiempo. Antes se me pasaban varias cosas. bien. Eh, o estaba desordenado y tengo toda la casilla impecablemente ordenada de que lo que sí se está lanzando, con quién estoy hablando, con quién, bueno, ese también. Eh, Se te empieza a traspapelar todo, ¿no? Es jodido organizar eso. sí, yo Vos, soy por mucho de ahí, lo visual,
y las casillas y todo eso es muy parecido. Así que claro. no, está todo ¿Cómo ordenado. te, Tengo mis cómo te procesos, llevas con eso? Claro, porque es complejo, te mandan mail por un lado, después las promos por el otro, y ordenar todo es un quilombo, ¿no? Es sí, clave pero aparte. existe Excel y Excel me ordena la vida. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí decían, estaba leyendo un poco los mensajes, y decían que Musicón, del set que estábamos hablando antes, el que grabaron, Ay, qué lindo. eh, es un tierno, dice Dinacom, le dicen a Dinacom. Están, sí, Musicón ese set. Pero nada, la verdad que la gente es súper respetuosa y escuchando todo lo que decís. Pero bueno, te iba a preguntar como DJ, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, no te quiero robar tanto tiempo y que estás ahí de tía también, ¿no? Sí, no está acá, Ah, pero bueno. era, era quien más Porque, seguido veía y a la persona que sin duda más extraño. claro. Y sí, por la historia que subí, sí, 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 porque hace un ratito estabas ahí, digo, se va a aparecer ahí, va a es querer que estar me con vos. sorprendió mucho. Estamos hablando de mi sobrino que tiene 1 año y medio y me sorprendió mucho que mi hermana me mandó un video en donde está justo sonando uno de mis tracks que salió hace 1 semana, así que no es que lo está escuchando hace mucho tiempo. Eh, Claro, y, y preguntaba si era yo y en ese no hay ninguna foto mía. Entonces qué decimos, ¿qué es locura, lo que significó para decir es ella? Pero bueno, son cosas que se me cae la baba. qué locura, sí, olvídate. Se te cae. Y los sets, cuando armás tus sets, ¿cómo sos de armar tus sets? Si podés tirar algún tip o algo que descubriste con el tiempo que te funciona mejor. Bueno, sí, uso como referencia mucho, eh, trato de pensar en cómo arranca y termina un día, al menos mío. Eh, Mirá vos, Suele arrancar tranqui, porque al principio como que me cuesta un toque, después me activo pero muchísimo, y después puede ser que siga un poco activa, pero siempre vuelve a terminar un poco tranqui, de hecho nos acostumbramos a bajar las luces, prendemos alguna vela, algo, nos mimamos visualmente. Eh, mirá qué bueno. y un poco que hay bastante de eso en mis sets y me ayuda mucho a pensarlo así. Después puede ser que varíe, pero para arrancar puede llegar a ser una buena referencia tal vez. Más guiarse Buenísimo, por el sonido que por decir qué trap puede ir, que eso a veces, viste, cuando lo forzás se te complica más todo. tal cual, tal cual. ¿Y de dónde bajas música? O sea, o cómo te manejas con la música, dónde la conseguís? Bueno, la mayoría son promos. A veces si no llego a juntar, bueno, espero un poco más y voy viendo. Y después, de ahí tengo la música más linda, puedo llegar a decirte. Y después, no, o en Beatport o en Bandcamp. No, Bueno, pero sí, hace buenísimo, ya un buen tiempo que la mayoría viene de promos, a veces también nos compartimos eh, con, con Ezequiel, con Dynacom, si es que tiene que ver con el estilo, a veces a mí me llega algo que calculo que va más con él, y él también viceversa. claro, Bueno, mucho que va a salir en los sellos también, siempre sale algo de los sellos, entonces se va, y algo nuestro también, o que ya salió, que va a salir, o mío, bien, así que siempre buenísimo. se llena fácil Y uno de 1 hora, digamos. perfecto. Y qué se viene para más adelante? O sea, después de que se levante esto, que esperemos que sea pronto, ¿qué te hizo ver la cuarentena? ¿Qué crees que suceda? Eh, no, es que es difícil, ¿viste? Pensar, porque ¿Mm? como que todavía no sabes.
veníamos de un ritmo muy lindo. eh, Estuve en Ámsterdam el año pasado, participé por primera vez. De hecho, fue también mi primer live stream. No sabía qué iba a pasar, que iba a salir el sonido de ahí directamente, ¿viste? También un equipo que nunca había usado, así que dije, bueno, déjame ver cómo es. Claro, Bueno, estuvo bien y me encantó y nos encontramos con enormes artistas que nos bancan muchísimo en los sellos, en nuestra música, que no necesariamente la ponen porque a veces es otro estilo, pero hay respeto muy grande y fue muy importante para mí y para Ezequiel también compartir esos momentos. Eh, después, después de eso tuve una presentación en Brasil que me llevaron a hacer había una presentación de una magazine muy importante de allá y toqué un set que al final fue mucho más largo de lo que creía, iba a ser de 4 horas y como que la música ambiental que estaban poniendo, había una cuestión ahí, le dije si querés, tengo acá unos sets, así que puedo tocar bien deep y terminé como 7 horas. qué bueno. Me encantó. Y después de eso fue el showcase, así que veníamos con un impulso hermoso y esto también nos hizo parar. ¿Y el showcase, Y dónde lo hicieron? fue en la terraza del hotel El Continental, pero fue cerrado en realidad, Claro, fue solo en transmisión, o sea, fue online, claro, claro, claro. pero fue, sí, Hermoso lugar, sí. Bueno, terracita, casa que a mí me gusta mucho también mi lugar. claro. Bueno, re bien, tremendo. ¿Y tu Pero experiencia de viajar afuera, qué te dejó? ¿Qué aprendiste de eso? O sea, ¿te tomaste más confianza en algo? ¿Qué te de trajiste de viajar allá? por la música, Sí, 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 porque te encontrás con otros públicos. Hace 2 años, justo nos venía el recordatorio de una fecha en Australia y ahí tocamos, yo toqué, porque a veces en ese momento estábamos tocando mucho juntos también. Y ahora ya tocamos más separados porque es bastante distinto los estilos y también porque disfrutamos mucho más cuando nos toca tal vez hacer un back-to-back claro, con Dynacon, pero en ese set no sabía con lo que me iba a encontrar, sabía que, que iba a haber gente, que estaba ese mismo día, nos habían dicho que como que estaba sold out con Fede y Agustín de allá, que estuvieron armando todo, súper buena onda. Pero bueno, igual después no sabes qué va a pasar. Había estrenado también temas nuestros. Eh, no, y fue hermoso. Eh, qué lindo. Se ¿En qué había ciudad armado tocaron? como... ¿Cómo? ¿En qué ciudad tocaron? Fue en Sydney, en... ay, ¿cómo se llamaba la playa? No sé si me escucha que lo escriba. Ahora te la escribo acá abajo. Pero qué buena onda. Pero es como dentro de Sydney era, ay, no me sale el nombre, pero era como decir, En la playa, al aire libre ahí. como decir Pinamar, pero, Ok. pero dentro de ese mar Miramar del Sydney. increíble, ¿no? Y sí. Claro, Eh, eh, y bueno, hermoso. sí, sí, porque lo que recuerdo de esa vez, que uno va totalmente sin expectativa a dar lo mejor, hacía muchísimo frío, hasta tenían mate para darme, los Mirá. chicos ahí, súper buena onda, y ahí está, sí, creo que era en Monday Beach, en Manly Beach, ahí era, gracias, justo a alguien que lo mencionó. Río Sand Lake. Eh,
Sí, era en Manly Beach. Y Taina no se acordaba el nombre. Tampoco, ¿viste? Pero no, es un lugar hermosísimo, era un warehouse, sí. Claro, Y bueno, esto iba a contar, que en un momento eh, sí, habían venido como más adelante eh, muchas mujeres que estaban, se no, las veía disfrutar, bailar. Yo me acuerdo puntualmente de eso. Viste que pasa el tiempo y después ibas recordando otras cosas y valorando otras cosas claro, distintas. Eh, y eso para mí, me acuerdo que fue algo como que me llamó la atención para bien, que me sentí acompañada. Fue como algo muy qué lindo. bueno. Igual aún así seguía tocando y después eh, al final, cuando yo le tenía que entregar a Ezequiel la cabina, fue un feedback muy lindo el que se generó en el ambiente, eh, que, que gracias Fede por captar ese momento, porque, porque también es uno que en ese momento como que no sabes qué de todo eh, Claro, claro. captar, y después Ujú. lo vi y fue muy lindo. Y después en ese mismo viaje eh, pasamos por Chile y, y también me dejó una experiencia muy, muy linda o de mucho aprendizaje, porque nos pasó que también íbamos a tocar por separado y un poco que estábamos separando cada uno lo que iba a hacer, y estando ahí sentíamos como que la música estaba disparando para otro lado y dijimos, bueno, yo le dije, yo estoy mucho más tranquila que esto, Claro, y también sabíamos que era un público exigente, que queríamos dar lo mejor, obviamente, como invitados. Así que en la marcha dijimos, no, vamos a tocar un poquito más, pero juntos lo más arriba. arriba que tengamos. Fuimos mucho más tech y progre y estuvo buenísimo. Se disfrutó un montón y Qué era un bueno. lugar abierto, y así que vos veías que sigan sumando. Fue una experiencia genial y fue ahí, con el cambio ahí sobre la marcha, que sí, bueno, sentíamos que había que cambiarlo, lo cambiamos y por suerte resultó. Así Está que bueno. todas las experiencias trajeron algo. Qué bien. Y Ámsterdam me dijiste antes, ¿no? ¿También que tocaste? Sí, en octubre del año pasado, sí, en Esa como, el ADE. en el ADE, ¿cómo fue esa fecha? Hermoso. Bueno, ahí yo estuve en el bote de Frisky. Yo no había ido antes a Amsterdam, había eh, viajado mucho, pero solo estuve en Rotterdam. También la mayoría de todos Perdón, que fueron, sí. te voy a acordar un segundo porque se nos va a cortar el video. Ah, Volvemos, ¿te parece? Y me terminas de contar eso. dale. ¿Vale? Bueno, gracias a todos los que están ahí. Nos volvemos a conectar ahora, un ratito. Bueno, estábamos ahí hablando del, del barco de Sí. Frisky, que eran de Fabri. A Fabri también lo tuvimos, ¿eh? Las primeras charlas fueron con Fabri, 2 horitas le clavamos con Fabri también. Y no te quedan esos perdón, porque Sí, después quedan, como de la época de Facebook, ¿viste? Ahí no, sí, está perfecto. a fondo y con Instagram. Eh, sí, al principio se perdían, o sea, tenía que bajarme un programa y hacer toda una maniobra para poder recuperarlas. Recuperé algunas, Un rato, ¿no? claro, recuperé algunas, las tengo algunas subidas a YouTube, a mi canal de YouTube, las primeras. Me falta todavía subir varias más porque es todo un trabajo subirlas. Porque podía bajar el video por un lado, el audio por el otro, y encima cuando la compaginabas no coincidían. No, todo un bardo. Así que Un tengo relato. subidas algunas a YouTube y después las otras, llegó un momento que ahora, por ejemplo, se pueden compartir en Instagram. Y entonces en la parte de Instagram TV ahí tengo la mayoría que se hicieron las últimas. Debo Ah, tener, no sé, 20 ahí en la parte de Instagram TV. Dejo la última charla, la dejo hasta que doy la otra charla nueva, y cuando arranca la charla nueva, en lista previa, digo, en el feed. Después queda en Instagram TV, queda siempre.
Así que va a quedar tu charla ahí, pues si la querés Muy compartir o bien. ver, está ahí. Hola, Sofi. Ahí está otra sobrinita. ¿Ah, sí? Jessy, Qué grande. Pablo, bueno, está. Hola Andrés. Em, Bueno, contanos esa experiencia de Ámsterdam, de tocar ahí en el ADE, aparte de ay, un evento súper importante para la música electrónica. ¿Ya había sido al ADE o era la primera bueno, vez? había pasado solo por Rotterdam una vez, pero muy brevemente, porque siempre, en la mayoría de los viajes afuera, siempre estuve trabajando y siempre fui muy dedicada, creo que es la palabra, a veces me dicen, o muy responsable. Es como que no, si tengo una responsabilidad, eh, antes de arrancar con vos, yo ya estaba 5 minutos acá Claro, sentada. esperando, ¿eh? Perfecto, eso sí. Así. Eh, y así que es como que, viste que no disfrutás mucho cuando tenés una responsabilidad así de viajes. Y a Ámsterdam puntualmente no he ido nunca, así que fue como un poco de todo. Y llegamos y lo primero que tuve fue el set y después aprovechamos y nos quedamos un tiempo más para recorrer. Es una ciudad hermosísima y también hicimos esas excursiones donde te alejas y ves esos pueblos, aldeas que recrean con molinos y unos paisajes Qué bueno. hermosos, así que eso también aprovechamos y lo hicimos. Eh, y lo del bote estuvo muy bueno porque todo era raro. O sea, yo nunca había ido todavía a una ciudad con tanto Fanatismo. barcos en donde vivían. Ah, claro. Pasé por Venecia, pero no vi todo eso que vi en Ámsterdam, que directamente viven ahí, hay hoteles. Quisimos vivir la experiencia y nos alojamos también en un hotel, en un barco Qué bueno. flotante. Yo ya había tenido la experiencia de haber trabajado en uno igual mucho más grande. No sabía cómo iba a ser con Ezequiel, pero le puso toda la onda y estuvo, no, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Y nos encontramos también allá con amigos, nos encontramos con gente de la escena. Eh, eh, la verdad que estuvo Qué bueno. ¿Y muy de cuánto fue bueno. Así que el set de cuánto tiempo fue ese set ahí fue para de fiesta? una hora menos, porque también me hicieron una entrevista. Ay, perdón si te hablé encima, porque se me empezó a No, cortar. no, no, se No sé cortó un si para toque, vos. pero todo bien. A Eh, veces, no, a veces se y corta por eso. Yo espero también, ¿viste? A veces nos quedamos así, pero tenés que esperar que el otro, o si no habla, vos hablas. habrá sido de 40 minutos. Ahí había estrenado Diligent, que terminó siendo nuestro track más popular, digamos. Eh, sí, terminó siendo algo que no nos esperábamos de lo que pasó. Y lo estrené justo ahí, porque siempre eh, como que Qué tomé bueno, esa idea de estrenar siempre mi música ahí en mi show. Y bueno, justo lo puedo hacer ahí. Y después tuvimos una entrevista también. Por eso creo que en total fue una hora, porque creo que fueron 15 minutos de entrevista y 45 de set, poner que habrá sido. qué bueno. ¿Y cómo fue o sea, cómo fue el armado de tu set, digo? Porque son 45 minutos, pero imagino que estuviste, con lo organizada que sos, me imagino que estuviste armando la música Sí, hacía 3 meses sí, en que ese estabas. me organicé. También había puesto uno de Amitabha que no había salido, que era uno de Mauro Mazzi. Estoy tratando de acordarme qué tracks había puesto. Fue muy diverso, pero porque quería terminar en Diligent. En Claro. ese track. Después, de hecho, improvisé uno más sobre la marcha porque mi idea era terminar con Diligent. Eh,
¿Quedó grabado el set? Así que ¿Está en algún lado? fue sí, 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 salió en, está en el Facebook y yo también lo compartí en YouTube, que estuvo un buen tiempo estuvo parado un buen tiempo viste que hay que disputar muchas veces y qué sé yo, eh, y está ahí, eh, Qué bueno. está en ambos lados. Si van a mi YouTube o si ponen, no sé, creo que Bodai DJ o algo así, capaz que aparece en mi canal y tengo una lista en donde voy subiendo también los que hice para otros canales. Y si no, eh, en mi página, como el resumen, ahí está. Buenísimo. Hay como un link para que lo puedan ir a ver. ¿Está en audio o está en Así video que, también? ¿cómo? ¿Está en audio o está en video también el set? Todo, audio y video. Qué bueno, Sí. buenísimo. Bueno, Bodai, te súper agradezco por tu tiempo. Me encantó charlar con vos, conocerte. Muy linda tu experiencia y todo, tu música sobre todo. Así que nada, te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la charla. La verdad que muy linda la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos en contacto, espero verte en vivo la Dale, próxima. dale, dale. Bueno, Un gusto conocer. saludos igualmente. Saludos a todos los que están ahí conectados, gracias por quedarse. Y ahora, bueno, ahora comparto tu playlist para que la gente escuche. Ay, dale, a ver qué les parece. De ahí, yo creo que eran 19 tracks en vez de 20, Está perfecto. No, yo porque pongo tal un vez, número así, pero para no molestar, ¿viste? Porque por ahí, o 15 entre 15 y 20 porque por ahí me ha pasado o son un montón de tracks y después tengo, no sé, Rocío, por ejemplo, que recién estaba conectado ahí, que me hizo una playlist de 9 horas. O sea, como que tengo, yo digo que sean libres, ¿viste? No, no pasa nada, pero bueno, digo entre 15 y 20 para no joder. no, la idea era que ese que me faltaría, si tienen Lo alguno sumamos ahora. que crean que me podría llegar a gustar o sorprender, que no sea de los artistas que están ahí, obviamente, me encantaría que me manden cuál y bueno, y lo agregamos. Y O me mandas vos, dale, buenísimo. un par que me encantaron hoy, así Me que encantó. eh, Eh, podría ser Buenísimo. que lo agreguemos. Dale, vamos a esperar ahí que la gente te mande algún track. Me gusta la idea. Así que bueno, Dale. gracias, Gracias por tu tiempo. Estamos Bueno, ahí. vamos. Suerte, suerte en la cuarentena, lo que sigue. Nos vemos Gracias, pronto. igualmente. Chao. Chao. Hasta luego a todos.